Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle, después de este informe y lo que acaba de anunciar el titular de la UIF, Pablo Gómez, ¿cuál es su opinión sobre este caso, ahora que se confirma que García Luna y su esposa pues tienen que pagar más de 2.488 millones de dólares, más que un triunfo del Gobierno de México, un triunfo del pueblo? ¿Qué mensaje le envía? Porque buscan al final justicia por este desfalco que hizo en sexenios anteriores. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá en Estados Unidos fue en 2021. Decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público o funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces, es muy importante este resultado. Presidenta, en este contexto, durante un acto convocado por la Fundación Ultralibertad y Desarrollo en Oviedo, España, manifestantes gritaron asesino, corrupto y narcopresidente al exmandatario Felipe Calderón. Le reclamaron justo su presunta complicidad con el narcotráfico, su papel en el fraude electoral del 2006 y bueno, el aumento de la desigualdad durante su gobierno. Fue justo el presidente cuando García Luna hacía todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la manifestación, pues siempre que haya respeto a las personas, pues libre manifestación. Pero lo que es un hecho es que veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco y se desata una violencia tremenda en México.
que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, vean nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, que es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial? En la época del prianismo, pues el presidente le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas, cosa que no ocurrió con el presidente López Obrador. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso, de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces,
o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo pues es que no quieren pagar impuestos. Presidenta, justo sobre este tema, sobre las elecciones judiciales que pues ya cada vez están más cerca, a través de redes sociales se han viralizado imágenes de listas que presuntamente se están distribuyendo en todo el país, donde indica por quiénes votar en estas próximas elecciones judiciales. Llama la atención que no son listas como las que comparten los ciudadanos de a pie, que se manifiestan en redes sociales, sino que se ven en un formato pues bien elaborado, y que justo hoy el periódico Reforma publica en su portada, donde dice que partidos políticos, sindicatos y gobiernos pues están distribuyendo este tipo de acordeones, hasta menciona ahí que del tamaño de una tarjeta de crédito para favorecer a perfiles de la Cuarta Transformación. Pero sí. Ahí aparece un candidato que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? En sus listas. Justo señala el caso específico de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que dicen que está operando ya para pues promover a un candidato que va a favorecerlo en caso de llegar, pero bueno, también menciona que Morena estaría operando de esta misma forma en la Ciudad de México. Esto obviamente pues ha desatado muchas dudas entre los ciudadanos, lo hemos leído en redes sociales y pues siembra esta duda, ¿no? Incluso hasta dicen que si no se trata de algo pues hecho por la derecha, la oposición, como para boicotear esta próxima elección judicial. Presidenta, preguntarle, ¿está garantizada esta libertad, elección? libertad, libertad. Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces, a todas y a todos voten libremente. En caso de que se esté actuando mal, Presidenta… Pues tiene que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero libertad libre, voto libre, secreto y directo. Gracias, Presidenta. También ya por último, preguntarle su opinión sobre el alcalde… Y también por ahí salió en el Reforma, porque también hay listas de la derecha. O sea, ¿quién sabe quién anda haciendo eso? Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Gracias, Presidenta. Acá. Doctora Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Déjeme quitarme la orejera, los teléfonos para acá abajo. Pues de inicio quiero preguntarle a don Pablo Gómez, hablaba de una próxima sentencia y del otro caso que se tiene en contra de Genaro García Luna. Si nos puede aclarar o dar algún avance de esta investigación que acaba de mencionar hace un momentito, por favor. Es que dejé mi nota incompleta. En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas que se utilizaron en la trama de García Luna. Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país, los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel y no me acuerdo a qué otro lugar. Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta. Mucho dinero
centenares de millones de dólares. La UIF se dirigió a través del sistema ECMON, que es un sistema internacional de información de datos de inteligencia financiera, a la UIF de Barbados en 3 ocasiones. En las primeras 2 ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía. La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil, hubiera una intervención del mismo tribunal que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados donde se ganó ese pleito. Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida la información con la cual cuenta en este momento la juez y forma parte del proceso. Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero, transferencias hechas porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados, que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares, ¿no? Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero. La lucha internacional en este momento debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles. Entonces, y yo creo que en este caso también se dio. Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa de cómo el modus operandi de este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México, esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas. Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero, decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado frente a ustedes y no se pudo lograr algo muy concreto. Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente la sentencia de la juez de Florida, sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero. Nada más rápido, antes de que se vaya, ¿nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando? Las empresas son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Empresas fachada. Numba, Night System, la que tenía su nombre Genaro García Luna fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Numba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numba Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior. Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, ¿entiendes? De tal manera que se iba escondiendo el dinero
y se iba difuminando pues, todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte, no muy grande, pero significativa, no muy grande para estos niveles, pero significativa para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales. Es una cosa también interesantísima. Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas. Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, ese es en el juicio mexicano, ¿me entienden? Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertos, hay detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante. No hay que detenerse. Y en este caso, ¿de qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo? ¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que están reclamando? ¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando estos recursos que está usted buscando volver a? Nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado, pero de segundo piso. No cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado. Esas 15 empresas están obviamente pues fichadísimas, ¿no? Muchas de ellas están no pueden operar ya en el sistema financiero. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué monto estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando para esas empresas $100 millones. Más o menos. No es juego, ¿eh? No sé, sí. Sí, por eso le preguntaba. Sí, gracias, don Pablo. Sí, gracias. Doctora, perdón por el impasse, pero está interesante el tema. Sí me gustaría consultarle pues el tema de la CENTE. Están allá afuera, sé que hoy recibe a los gobernadores, pero si nos puede comentar si siempre sí va a recibir a la CENTE 12:30 como se había quedado, ¿no? Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos. ¿Se descarta la mesa aquí en Palacio? Conmigo sí. Ok. Pasando a otro tema. Y lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. Con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto. Al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan, yo confío plenamente en los secretarios. Entonces, yo estoy a favor de la manifestación pacífica. Pacífica. Y el diálogo sigue con los secretarios. Pero o sea, nosotros ya dijimos,
Lo que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde el presidente López Obrador y con nosotros, ha dado a los maestros es mucho, y ojalá pudiéramos dar más, porque se merecen todo, las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar. Es decir, los programas de bienestar hoy tienen un presupuesto de 850,000 millones de pesos, entre lo que está la pensión universal para adulto mayor, y además son derechos establecidos ya en la Constitución, además de los nuevos programas de bienestar. Es decir, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, directo, sin intermediarios. Entonces, en esta condición, pues se da un 9% de aumento salarial, ahora más un 1% adicional en septiembre. Es un aumento que es más del doble de la inflación. Segundo, se congela la edad de jubilación. Eso representa, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 60,000 millones de pesos en diversos años. Hay un año nuestro que esta congelación va a representar alrededor de 20,000 millones de pesos, 2027. O sea, porque cuando te jubilas antes, pues hay recurso adicional, porque hay que contratar maestros del jubilado y aparte la pensión o el retiro. Entonces, el congelamiento. Además, pues durante el periodo del presidente López Obrador, casi 1 millón de basificaciones. Y además, este régimen muy importante, que quizá no se ha entendido, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para todos los maestros y maestras y para todos los que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los trabajadores del Estado, si están en cuentas individuales y reciben, producto de la ley del 2007, una pensión, si ganan 15,000 pesos, salario medio de un maestro, 16,000 pesos, y la cuenta individual a la hora de su retiro les iba a dar 4,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de manera solidaria, le da lo correspondiente de manera automática para que tenga siempre y se jubile siempre con el salario medio del IMSS. No es ni siquiera el salario mínimo, es el salario medio del IMSS, que además va subiendo cada año. Entonces, para aquellos que iban a recibir 6,000 pesos, pues no, ahora van a recibir 18,000 pesos. Y algunos que ganan más, pues tendrán su jubilación de acuerdo a su retiro. Entonces, esto además de otros temas que se hicieron durante el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, lo que les hemos dicho es, seguimos hablando, no quiere decir que, pero por el momento lo que puede dar el gobierno es el congelamiento, seguir en pláticas y 9% y el 1% de aumento. Y con relación a este sistema de promoción y movilidad del magisterio que quedó en la reforma del 2019, con la que muchísimos maestros no están de acuerdo, yo propuse eliminarla. ¿Qué la sustituye? No quiero decidirla, renuncio como presidenta a poner una forma de evaluación para los profesores. Quiero que las maestras y los maestros lo decidan democráticamente, en foros escuela por escuela, y que las y los maestros decidan cómo quieren que cambie el famoso UCICAM. Sí, y lo que decían los maestros, eso será. Entonces, es una propuesta, creemos, acorde con el tiempo que estamos viviendo, pero además
seguimos con el diálogo y hay muchas cosas estatales que también estamos viendo cómo apoyar. Por ejemplo, en Oaxaca faltan muchos maestros en las escuelas y ya dijimos todas las plazas que se necesiten para que los niños tengan clases. Pues eso es de obvia resolución. Entonces nada más hay que ver pues qué maestros faltan en qué escuelas, qué tipo de escuelas, y tienen que estar las y los maestros en Oaxaca. Entonces, no nos negamos al diálogo, ni mucho menos. Hemos hecho una propuesta que está sobre la mesa y pues seguir hablando, seguir dialogando. Entonces, este esquema pues de cuando no hay diálogo, porque durante mucho tiempo, recuerden la reforma educativa del 2013, los maestros se manifestaron, fueron reprimidos en el Zócalo, pero además no había diálogo, no había diálogo. Y aquí está el diálogo abierto con el gobierno de la República, con los gobiernos estatales, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, en Baja California Sur, que durante mucho tiempo los maestros tuvieron apoyos adicionales por el gobierno estatal, pues hoy el gobierno estatal tiene muchos problemas para poder basificar a los maestros. Entonces dijimos, este mismo año, 500 plazas para Baja California Sur, para que los maestros por primera vez puedan tener un esquema de basificación de los maestros estatales, serían federalizados, y vamos avanzando. Entonces, está la mesa abierta, está el diálogo abierto. Pero, ¿por qué razón golpear a los compañeros? O sea, ¿por qué? Y si son provocadores, pues también que haya una denuncia de que son provocadores. Estaba viendo ahí en las redes que algunos, que no sé si son maestros o no, pero ya están llamando a boicotear la elección del Poder Judicial. Pues bueno, entonces se juntan los extremos, ¿no? Entonces, el diálogo está abierto con la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Yo estoy en contacto permanente con ellos. Lo que ellos reclaman básicamente también es el tema de esta reforma que se hizo en la época de Felipe Calderón. Ellos insisten mucho en el tema, yo no sé si sea justa o no, pero finalmente cada quien tiene su posición. ¿No hay forma de que esta se pueda revisar, doctora? Es que lo que les hemos estado diciendo es que incluso el Fondo de Pensiones para el Bienestar es mejor que la jubilación que tendrían con base en la reforma del 2007. Pero quitar esa reforma. Y lo hemos demostrado, por eso. Es que, a ver, quitar la reforma tiene problemáticas diversas, porque ya están en cuentas individualizadas el retiro de los maestros. Entonces, nosotros decimos, seguimos hablando, no es que haya un no rotundo, seguimos hablando, pero no es algo que sea trivial hacer. Ahora, ¿qué hay para que las pensiones sean justas? El Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque eso es lo que estamos buscando, pensiones justas, que están indexadas al salario medio del IMSS. Incluso se jubilan mejor algunos de ellos que con la del 2007. Entonces, por eso decimos, es una mesa de trabajo en donde se explique, se enlaza las razones, los argumentos de muchas cosas que ya han ido avanzando. Entonces, el tema es, ¿por qué si ya tenían diálogo? Golpean a los reporteros para pedir diálogo, si hay diálogo. Es más, ellos no fueron a una mesa de trabajo que ya tenían abierta. Y no quiero hablar mal de las maestras y los maestros, ni mucho menos, porque la labor que realiza el Magisterio Nacional es lo más loable del mundo.
Y además, nosotros siempre hemos sido defensores de la educación pública, siempre, y vamos a seguirlo haciendo. Nosotros no privatizamos la educación. Pero lo que decimos pues son mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde se hable, se informe sobre el UCICAM. Vámonos a las escuelas. ¿Por qué no quieren ir a las escuelas a discutir? Que los propios maestros decidan cómo quieren ser evaluados y que lo que surja de ahí es lo que hace el gobierno. No puede haber una consulta más democrática que esa. Entonces, repito, nosotros a todas las maestras y maestros los respetamos. Y está la mesa de diálogo, al más alto nivel, porque es la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Perfecto. Quería preguntar otros temas, pero ya nos extendimos mucho. Nada más consultarle. Mencionaba usted hace un momento que se va a enviar otra delegación a dialogar, a cabildear, como se le llama, con los senadores de Estados Unidos para evitar que se imponga lo que es este arancel impuesto a remesas. También el día de ayer, después de que se dio a conocer esta resolución de la Cámara de Representantes, la oposición, platicamos con varios, entre ellos Alito Moreno, pues mencionaba incluso como un fracaso justamente el haber reducido de 5 a 3.5% lo que es este impuesto. Nada más su opinión sobre esto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí pasó de 5 a 3.5, pues menos de lo que se estaba planteando. Nosotros lo que queremos es que vaya a 0. Entonces, algunos de los senadores de otros partidos fueron también a Estados Unidos, a Washington, a hablar con congresistas. Entonces, pues también fueron ellos. Entonces, si lo cataloga como un fracaso, pues también es de ellos, ¿no? El asunto es que nosotros vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas siempre, y consideramos absolutamente injusto que se le ponga un impuesto a las remesas. Entonces, vamos a seguir. Entonces, viene la elección al Poder Judicial de este domingo en 8, y después, pues ya también podemos seguir hablando de esto, porque todavía falta, por la información que tenemos, que se apruebe en el Senado de la República. Pasó por el Congreso, ahora tiene que pasar por el Senado. Y a todos nuestros hermanos y hermanas allá también que sigan enviando a sus senadores, senadoras que no están de acuerdo con esto, porque es discriminatorio. Ellos ya pagan impuestos. No es que no paguen impuestos, ya pagan impuestos. Entonces sería una doble tributación que además pues no está permitida por un convenio, un acuerdo que se firmó entre el gobierno de Estados Unidos y México. Ya se los informamos también. Gracias, presidenta. Máximo Allende para El Soberano. Preguntarle, porque de pronto cerca de 2.500 millones de dólares suena un número muy rimbombante. Si lo trasladas a pesos, son cerca de 48,000 millones de pesos. ¿Para qué alcanza, presidenta, con ese dinero que se va a recuperar ahora? Pues bueno, que fue extraído son ya. 2.500 millones de pesos. De dólares. 2.500 millones de dólares, 48,000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué alcanza, presidenta, con 48,000 millones de pesos? Pues, por ejemplo, es todo el programa de Pensión Mujeres Bienestar, en un año. O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que en este momento es de 1.500 pesos bimestrales, pues representa más o menos esa cifra, 50,000 millones de pesos. Ahora, en el marco de este proceso electoral del Poder Judicial, hemos aprendido… Para trenes estamos invirtiendo, por ejemplo, el tren a Pachuca, si mal no recuerdo, son 48,000 millones de pesos, justo, o sea, nos alcanza para todo el tren. Podríamos decir que García Luna se robó un tren completo, ¿no? Sí, pero las vías, el balasto, lo que le pagas a los trabajadores, sí.
En ese marco, Presidenta, en el mismo tema, sobre la reforma al Poder Judicial, hemos aprendido todos los mexicanos, me parece, de a poco, cómo es que se da el proceso judicial en México, el juez de distrito, el circuito colegiado y luego las salas de la Suprema Corte. En Estados Unidos, ¿cómo es el proceso? ¿En qué etapa está esta sentencia que ha emitido este circuito, me entiendo, en materia civil? Si nos pudieran… Esta sentencia ha sido pronunciada ante la renuencia de que los demandados comparecieran al tribunal. Por lo tanto, están admitiendo la validez de la demanda. Entonces ya no tienen la justicia normal, digamos, la apelación que se puede presentar en un tribunal local, pues ya no opera, obviamente. Y por lo tanto, la sentencia de ayer es una sentencia definitiva, ¿no? Entonces, claro, podría cuestionarse el monto, pero eso no tiene sentido para los propios demandados, ¿no? Porque da igual el monto que fuera. Ahora, la ley dice que cuando no comparece el demandado, la responsabilidad que tiene en la demanda se triplica. Por eso salen esas cantidades tan altas. No existen esas cantidades. Son unas cantidades imaginarias que están puestas en una ley que dice, bueno, si tú le robas, defraudas al vecino y él te gana un juicio por la vía de que tú te niegas a comparecer, entonces el dinero que le robaste lo puedes reproducir, ¿no? Y la máximo que puedes llegar a reproducirlo, pues son 3 veces, en una operación, digamos, de muchos años y de manera normal, ¿no? Y por lo tanto pagas 3 veces lo que te están demandando para evitar que la renuencia a participar en el juicio se convierta en un negocio del enjuiciado, ¿no? Pues es una lógica de tipo legislativo. Entonces la jueza lo que ha hecho pues, es aplicar la ley. Aunque ustedes no lo crean, hay países en donde por lo regular los impartidores de justicia aplican la ley y ya, no es como aquí, que quién sabe, a veces y a veces no, y vivimos en una situación de no conocer en realidad qué puede pasar, ¿no? No hay una seguridad jurídica nunca, te pueden salir con lo que sea, ¿no? Bueno, comentario pertinente, diría yo, con permiso. Presidenta, si me permite ahora un planteamiento sobre energía, porque el pasado miércoles la secretaria Luz Helena González, pues entró en vigor ya la nueva Comisión Nacional de Energía con el objetivo de agilizar trámites y evitar duplicidad en funciones regulatorias en el sector. Ayer justamente que se hablaba de los polos de bienestar, se hablaba de la demanda de energía y de cómo alimentarlos. Preguntarle, Presidenta, ¿qué va a ser diferente esta Comisión Nacional de Energía para no caer en los vicios de la Comisión Reguladora, la que sustituyó, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos del viejo régimen? Se forma esta Comisión Nacional de Energía en sustitución de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, que durante todo el periodo neoliberal, desde que se formó, pues cometió una serie de irregularidades. Y como objetivo tenía otorgarle a los privados, con muchas irregularidades, contratos, o bueno, permisos, para poder generar electricidad o poner una gasera, o en fin. Ahora la Comisión Nacional de Energía primero se hace mucho más chiquita, no tiene pues, tanta burocracia. Segundo, es muy transparente, a diferencia del pasado, y tiene algo de fondo, toda la reforma. La reforma que se hizo primero en el 92 con Salinas de Gortari,
luego la que trató de hacer Zedillo en el 99 para privatizar el sector eléctrico, luego la que se hizo con Calderón en el 2008, los contratos que dio Fox de generación independiente y de autoabastecimiento, y ya para cerrar la reforma energética del 2013, su objetivo era privatizar, es decir, que prácticamente desapareciera Pemex, Comisión Federal de Electricidad, las pusieran a competir en supuestamente igualdad de circunstancias en un mercado para que los privados pudieran invertir. Y además, ser contratados por Pemex o por CFE. En este proceso, Pemex acabó con 4 subsidiarias y como 40 filiales. Imagínense una empresa con 40 filiales, pública. Bueno, se llamaba Productiva del Estado porque a ellos les daban ronchas cada vez que se hablaba de lo público. No, ahora es una empresa pública del Estado. Y CFE también la dividieron en pedacitos. Lo que antes eran direcciones generales en CFE, pues ya por regiones, por sectores. Entonces está en este momento dividida en pedacitos. La reforma que se hizo constitucional, que dice que las empresas públicas no pueden considerarse monopolios, número 1. Eso quiere decir que CFE puede generar más del 50%. 54% es lo que se establece ya en las leyes secundarias. Y Pemex tiene prioridad para la explotación de petróleo o de gas. Si Pemex no lo hace, pues entonces ya lo podrá hacer un contrato mixto o un contrato privado. Y también en un porcentaje establecido. Entonces, estas leyes lo que hacen es reconocer la empresa pública que se perdió con la reforma del 2013. Va a tardar más o menos un año, pero se van a reducir y a integrarse verticalmente de nuevo, como están todas las empresas privadas o públicas del mundo de petróleo y de electricidad. Entonces se va a recuperar su integración, que sean más pequeñas, que no gasten tanto, y la Comisión Nacional de Energía pues va a poder determinar si un privado quiere generar en ese 46%, cómo lo puede hacer y bajo qué condiciones. Y van a estar las reglas perfectamente determinadas. Y también estamos buscando que estos contratos de autoabasto que se generaron durante todo el periodo neoliberal, que son ilegales, pues se pongan en orden y que quiten todos sus amparos, porque están amparadas, y que entren pues a las nuevas normas. Entonces es una visión completamente distinta a la del periodo neoliberal. Por último, Presidenta, son los ideólogos de pues lo que han denominado la Marcha Nacional Domingo Negro, es Aguilar Camín, es Silva Gerso, bueno, también está incluido… ¿Ellos se están llamando a la marcha? Ellos son los ideólogos porque se dicen decepcionados, dicen que no van a votar en este proceso electoral, que es una elección arreglada, etcétera. Y bueno, es el discurso justamente que una cuenta de Twitter, fíjese, 54 seguidores tiene y ya confirmó que en 11 ciudades de la República se va a replicar esta marcha. Esta cuenta de 54 seguidores de Twitter, Resistencia Civil Actívica y Pacífica, pues convoca el 1 de junio a manifestarse aquí en Ciudad de México. Pues son estos ideólogos los que han promovido justamente el no votar, como lo haría, por supuesto, en su momento Ciro Murayama, siendo consejero del INE, decía en su momento que pues no votar era un acto de protesta en contra de la revocación de mandato. Al respecto, preguntarle, Presidenta, su opinión sobre esta convocatoria. Llama a Vicente Fox a salir a las calles, no a votar, sino a manifestarse el 1 de junio. Y bueno, pues sobre esta convocatoria, toda vez que ya estamos a días de la jornada electoral. Gracias, Presidente. México es libre. Pueden ejercer su derecho. Luego no vayan a decir que somos autoritarios, eso sí. México es libre y pueden ejercer su derecho a la manifestación,
pueden llamar a no votar, ese es su derecho, pero la decisión de que cambiara, se transformara profundamente el Poder Judicial a partir de la elección popular, que además hay que decirlo, en muchos estados de los Estados Unidos así es, incluso las cortes estatales se eligen por voto popular en muchos estados. O sea, esto de que no existe en ningún lugar del mundo no es cierto. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros? A votar, fíjense, a ejercer libremente el derecho al voto. A eso estamos convocando. Hay otros que no están en su derecho, pero el pueblo de México decidió el 2 de junio del 2024 no solamente votar por la presidenta, sino votar para que hubiera cambios constitucionales, porque fue nuestra consigna durante toda la campaña, no hay sorpresas. Y la gente decidió pues que siguiera la transformación profunda de nuestro país. Y la gente va a salir a votar. Se dicen demócratas, pero llaman a no ejercer el derecho ciudadano. Presidenta, por cierto, usted ya ubicó su casilla, ¿nos puede comentar? Sí, está, bueno, aquí en el centro. Luego les aviso el lunes dónde vamos a votar. Sí. Gracias, presidenta. Acá, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué llamado le haría a los jóvenes a participar en este concurso de México Canta para cambiar la narrativa de las canciones que hoy en día se escuchan en el país? Pues que participen, es una muy… es una acción colectiva, cultural, para promover la canción mexicana y al mismo tiempo, pues para cambiar la narrativa de la apología de la violencia en la música. Entonces yo creo que va a tener mucho impacto, no solamente por la participación, 10,000, ya se inscribieron más de 10,000 en México y en Estados Unidos, sino que además, no sé si después del concurso ya se puedan abrir toda la música para que se escuche, para que todos podamos escuchar a todos los músicos mexicanos que se inscribieron al concurso, a lo mejor aunque no hayan pasado al siguiente proceso de selección, pero que se escuche masivamente, porque eso nos va a ayudar también a que no haya… Recuerden que en mi caso yo no estoy de acuerdo con la prohibición, yo lo que creo es que más bien hay que promover la paz y el amor y el desamor, las canciones de todo tipo. No hay que promover el desamor, hay que promover el amor, pero que se cante sobre cualquier tema que no tenga que ver con la apología de la violencia. Presidenta, tras las sentencias en Nueva York y Florida, ¿Genaro García Luna actuó solo? ¿Fue el único beneficiario de este esquema de corrupción? Bueno, pues tiene que determinarse, pero está asociado a una serie de empresas donde hay también personas que fueron parte también de este proceso. Él tenía un jefe en este caso. ¿Perdón? Él tenía un jefe cuando era Pues secretario sí, pero eso lo tiene que determinar el juicio. O sea, nosotros no acusamos previamente, sino pues, que siga la investigación. Preguntarle, Presidenta, hay 8 millones de niños en el país sin clases por este paro de la coordinadora. ¿Cuántos? 8 millones de niños afectados por este paro. No, son mucho menos. O sea, la mayor parte, no quiero además, digamos, parecer, es lo que está pasando en México. La mayor parte de un porcentaje importante de las escuelas de Oaxaca, un porcentaje menor pero importante de las escuelas de Zacatecas, algunas escuelas en Chiapas, algunas escuelas en algunos otros estados, pero la gran mayoría están en clases. Aquí en el centro histórico, alrededor de 30,000 comercios han resultado afectados con pérdidas de 6,000 millones de pesos. ¿Qué decirle a los empresarios que están viendo afectados por esta situación? Pues sí, lo sabemos. México es un país libre.
Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación y además no creemos en la represión. No, esa no es la forma en que nosotros actuamos. Y es el diálogo, pero un diálogo también, pues, abierto. Incluso una encuesta publicada hoy en el Heraldo de México de Question Mark señala que el 78% de las personas rechazan estos bloqueos por las afectaciones que han generado los maestros, Presidenta. Pues sí, es probable que esto sea así. Entonces, nosotros no vamos a reprimir. Y está abierta la mesa de diálogo. Pero tampoco estamos de acuerdo con algunas formas que, si no son ellos, algunas personas, porque tampoco se han deslindado, pues han utilizado. Entonces, nosotros nos manifestamos muchas veces, muchísimas, incluso en apoyo a la gente. Nos manifestamos muchísimas veces en el periodo en que estábamos en la oposición, pero siempre fue pacífico, siempre. Entonces, el diálogo lo tienen abierto. Entonces, ahí está la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Incluso ya había contingentes que se dirigían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Le han dado algún reporte sobre esta movilización o algo? Pues no sé en este momento cómo esté. En la mañana nos plantearon que iban hacia el aeropuerto y no vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Preguntarle, Presidenta, sobre lo que ha dicho la Embajada de Estados Unidos, que se decreta la frontera sur como zona de defensa nacional, si les informaron algo, si fue parte del acuerdo con el presidente Trump. No, nosotros no vamos a hacer un acuerdo de ese tipo. Ellos tienen derecho a hacer en su país lo que determinen. Nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo. Desde el primer momento que ellos pusieron, que ampliaron la presencia militar en la frontera sur de su país, nosotros enviamos una nota, ya lo había dicho yo aquí, diciendo que pues respetábamos lo que ellos hicieran en su país, pero pues que recuerden siempre la soberanía territorial. Y nosotros, la migración es un tema social fundamentalmente. La gente no migra por gusto en general, migra por necesidad. Y siempre vamos a plantear que la mejor manera de atender la migración es con cooperación para el desarrollo, es apoyando a las comunidades en donde la gente migra por necesidad. Es la manera más humana y que da más resultados. Entonces, siempre va a ser esa nuestra posición. Pero bueno, ellos están, nosotros tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo, pero ellos han tomado esa decisión de poner más presencia militar en su frontera sur para evitar la migración. Nosotros creemos que la orientación debe ser distinta y lo planteamos siempre, pero de ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Sí. Lo que sí hay un acuerdo es en el tema de seguridad. O sea, los 10,000 guardias de la Guardia Nacional que están en la frontera norte nuestra están en coordinación para incautación de droga, de armas, etcétera, etcétera. Eso sí hay coordinación. Acá ya para cerrar. Gracias, Presidenta. Buen día, Juan Pablo Guerrero de Canal del Congreso. Ayer concluyeron en el Senado de la República estos conversatorios sobre la reforma a telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Usted considera que con este ejercicio ya se despeja toda duda de que esta iniciativa pues mantenía intenciones de censura? Nunca fue la intención censurar, nunca, jamás, pues si no creemos en eso. Un artículo que tenía una orientación para coadyuvar al SAT y otras instituciones frente a cosas que están en otras leyes,
lo pusieron así los compañeros que redactaron la ley. Pero para quitar cualquier cosa de censura, desde el primer día dijimos no, que se elimine ese artículo. Entonces, no, ya dijimos cuál es el objetivo de esa ley, que pueda haber una empresa que en igualdad de circunstancias pública pueda proveer de Internet, que haya derechos de las audiencias, que las radios comunitarias y particularmente indígenas tengan todas las posibilidades para desarrollarse. En fin, todo esto que planteamos sobre la ley. No he visto la redacción final porque la están redactando en el Senado, pues espero poderla tener pronto. Presidenta, también en este ejercicio, activistas por derechos digitales pues manifestaron su preocupación por dos aspectos, principalmente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y también pues la facultad que se da o que se otorga a concesionarios para que guarden datos hasta por 2 años. ¿Se previene o se tendría que prevenir o contener algún mecanismo para evitar pues violaciones a la privacidad de las personas? Esa parte tiene que ver con que viene también en la ley de seguridad que todavía está en el Senado. Para comprar un chip, que por cierto en algunos casos es solamente de una empresa, pero bueno, para comprar un chip uno no tiene que dar su nombre de un teléfono en una tienda. Entonces esto no tiene nada que ver con ver las conversaciones, no. Tiene que ver con que para comprar un chip te registres con tu nombre. La delincuencia usa muchas veces, distintos chips que le va cambiando al teléfono. Entonces, lo que viene en esa ley, y también viene en la ley de seguridad, es si vas a comprar un chip, pues que se registre tu CURP con tu identificación. Eso es un tema esencialmente de seguridad, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Y en la ley de seguridad está establecido quién puede y cómo se puede utilizar esa información, y es frente a una investigación de un delito que coordina la Fiscalía General de la República en el marco de sus competencias. Entonces ese es el tema, ni siquiera es huella digital, biométricos, ni mucho menos, sino que para comprar los chips del teléfono pues tengas que dar una identificación. Ese es el asunto. Presidenta, también consultarle si en estos esfuerzos que se van a hacer en el Senado americano por la negociación de eliminar este impuesto a las remesas, ¿usted cómo valoró el trabajo de las y los senadores mexicanos que fueron allá pues también a intentar que no pasara este proyecto? ¿Usted vería bien que continuaran los esfuerzos de legisladores mexicanos? Sí, muy bien, que sigan yendo, que hablen ahora con los senadores. O sea, este trabajo que se hizo, pues logró bajar de 5 a 3.5. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, nosotros queremos que se elimine. Pero bueno, porque ayer un escándalo de que si se consideraba un triunfo. No, nosotros queremos que se desaparezcan cualquier impuesto a las remesas. Pero bueno, hay que considerar que escucharon y lo bajaron de 5 a 3.5, pues hijos. Pero no estamos de acuerdo con que siga el 3.5, tiene que ser 0. Pues no queremos que las remesas tengan impuestos porque es injusto, porque viola convenios y porque además va en contra de la gente más pobre, que es quienes reciben las remesas y viven de ello. Entonces, si quieren cobrar impuestos, pues que se vayan a otro lado, no a los más pobres de México. Entonces, eso no estamos de acuerdo y vamos a defender siempre a nuestros hermanos migrantes y a las personas que reciben una remesa promedio, nada más promedio, así dividiendo el número de remesas entre alrededor de 14 millones de personas que reciben remesas en nuestro país, de acuerdo con los envíos, pues es más o menos de $380 mensuales.
O sea, estamos hablando de casi 8,000 pesos mensuales. O sea, es como poco menos de un salario mínimo. Entonces, pues sí es un ingreso importante para muchísimas familias. Entonces, no, ¿por qué se le va a retirar el 3.5 de eso que envían si ya los mexicanos que están allá ya pagaron impuestos? Porque pagan impuestos por consumo y pagan impuestos por trabajo. Por último, Presidenta, solo consultarle, ¿qué temas para un eventual periodo extraordinario tendría interés el Poder Ejecutivo? Ya lo vamos a informar, son como 22 leyes, que tienen que ver muchas que se quedaron pendientes, como por ejemplo la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, la ley del Sistema de Seguridad Pública, la ley de búsqueda y del registro de población, que fue la que presentamos y que se ha estado discutiendo con los colectivos de familiares de buscadores, está la de telecomunicaciones, está el nuevo organismo antimonopolio que sustituye a la COFESE, están varias leyes de la Guardia Nacional que están pendientes de aprobarse, que son producto de la reforma constitucional para que la Guardia pasara a Secretaría de la Defensa. Varias de estas leyes son como 22. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ya, vamos a Suave Patria, que ya se hizo tarde. Vámonos. Con su permiso, Presidenta. Bishabel, Presidenta, la saludo con mucho respeto. Bishabel Eshlak Esh, Secretaria, Director, amigas y amigos reporteros. Bishabel Eshlak Esh desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua mayatán. ¿Saben cuál es la lengua mayatán? El maya. Y principalmente se habla en el sur del país, en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Nuestro México son montañas, árboles, flores. Lo más importante es vida. Conocemos una actividad que es crucial para la preservación de la naturaleza, en donde hay trabajo en equipo y un trabajo colectivo de mujeres y hombres. Este ha sido realizado durante siglos e incluso lo podemos ver en los códices mayas. Antes de continuar, quiero agradecer a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo por su apoyo para la realización de este video. Ahora sí, para saber de lo que estoy hablando, con su permiso, Presidenta, amigas, amigos, les invito a ver la siguiente cápsula. Somos indígenas mayas, orgullosamente. Somos los hijos de los descendientes de meliponicultores. La miel, pues no solo miel para nosotros, es muy sagrado. Mis abejas son mi vida. Representa una de las formas de conservación de la naturaleza, lo que nos permite cuidar el medio ambiente. Meliponas o las abejas Chunancap, lo que hacen es que ellas son muy especialistas en cuanto a la colecta de lo que son los néctares. Cada planta tiene ciertas propiedades, ellas pueden ir reuniendo y concentrarla en lo que es la miel. Una melipona tiene que recorrer alrededor de 200 flores para juntar una gota de miel. Es un líquido ancestral, es un líquido curativo, es, digamos, una manera de vivir para nosotros. Porque todo lo que trae la melipona pues son miel medicinal. Produce muy poco, pero pues sirve para mucho. Tradicionalmente servía a las mujeres en trabajo de parto. Y también para las heridas. Por ejemplo, si te cortas la mano, te cicatriza muy rápido. Para nosotros la miel y las meliponas en especial representan la continuidad de la memoria de nuestros abuelos.
Siento una emoción muy grande porque gracias a mi papá aprendí a valorarla. Mis hijas son las que nos ayudan a conservar aquí el hábitat de las abejas, les gusta. Me siento feliz porque yo voy a ser la que voy a tener las abejas. Voy a recordar todo lo que me enseñó mi abuela para hacerlo con las abejitas. Que el consumidor sepa lo importante y trascendental que son las mieles de las abejas nativas, que cuando consumes miel, consumes la selva, consumes una gran diversidad de plantas, que cuando te llevas esta miel a tu mano, a tu boca, estás contribuyendo a la participación de los meliponicultores en el campo, estás contribuyendo a conservar su cultura, su lengua, sus saberes, sus tradiciones, el ecosistema, y por eso estamos esperando que los mexicanos levanten la mano y consuman este producto. Personas que están cuidando las abejas, los indígenas aquí de esta zona, allí en cada gota de miel, ahí estamos nosotros. Como vimos, la abeja melipona o xunancap, como la denominan los hablantes de la lengua maya, es endémica en el continente americano. Aquí en México la podemos encontrar en la Huasteca Potosina, en la Tamaulipeca, Veracruzana, en la Huasteca Hidalguense, en la península de Yucatán y en otros estados del sur. Gracias a las y los meliponeros, meliponicultores, por hacer esta gran tarea, porque ayudan a cuidar nuestra naturaleza y porque vimos, y como vimos en esta cápsula, la miel es sagrada en las comunidades mayas, es un líquido ancestral, es un líquido vital, nutritivo y sobre todo curativo. La miel de las abejas meliponas no solo es algo sabroso, es consumir una diversidad de plantas. Recuerden, en cada gota de miel se encuentran las comunidades y los pueblos originarios, se encuentran su cultura, se encuentran sus saberes y sus tradiciones, porque lo que está hecho en México está bien hecho. Nip Olal, Presidenta. Nip Olal, Lakesh, a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias.